Gran privilegio es para nosotros contar con tu presencia en este momento en nuestro estudio del folleto de Escuela Sabática, en este tu canal, Palabras de Vida. Recuerda, compartir con tus seres queridos estas lecciones maravillosas que estamos estudiando en este trimestre. Esta semana vamos a estudiar la lección Acumulen tesoros en el cielo. Acumulen tesoros en el cielo. Así que no te pierdas ni un momento de esta lección. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos una vez más en un estudio de la lección de Escuela Sabática. Un placer para nosotros estar con ustedes a través de su canal Palabras de Vida. Recordando que este trabajo lo hacemos para honra y gloria de Dios y beneficio de todos aquellos que nos ven. Le invitamos a que compartan este contenido, que se lo comenten a otros y que generen de algún modo conversaciones sobre los temas tópicos que tratamos en la lección, ya que lo tratamos de hacer de un modo distinto, para que así pueda tener, por así decir, un atractivo distinto, un poco menos teológico, un poco más cotidiano. Así que le invitamos a que continúen con nosotros en este su canal Palabra de Vida. Iniciamos con la lección Acumulen tesoro en el cielo. ¿Qué tal, muchachos? Todo bien, por la gracia de Dios. Viviendo bajo la misericordia y bajo la sombrilla de su gracia. Entonces, oramos. Amén. Oramos. Querido Dios, Padre Celestial, gracias, Señor, te damos en esta hora, en este momento, porque nos da la oportunidad de poder, iniciar como de costumbre nuestro estudio, pidiendo que usted pueda obrar en cada persona que lo escuche, en cada persona, oh Dios, que está atento a estos temas, y de manera muy especial también con nosotros, Dios, permitiendo que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe, y que podamos hablar tus palabras, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Acumulen tesoros en el cielo. Y el texto para memorizar empieza con una pregunta. ¿Qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo pero pierde su vida? ¿O qué puede dar el hombre por su vida? Eso está en Marcos capítulo 8, versos 36 y 37. Marcos capítulo 8, versos 36 y 37. ¿Qué aprovecha al hombre si gana el mundo pero pierde su vida? Claro, y es interesante que podamos entender que no está hablando de esta vida, ¿no? Que es una vida temporal, que es una vida que, tendrá su fin, sino que nos está hablando de aquel galardón, de aquel premio que será la vida eterna. ¿Te imaginas en este mundo poseer o ser dueño o manejar todas las cosas, pero al final no ser participante de la vida eterna, que entendemos que es lo más valioso? Exactamente. Esta semana nos anima a acumular tesoro en el cielo. Cuando yo leí por primera vez en la Biblia ese texto, El término, ¿no? acumulen, inmediatamente uno interpreta a partir de lo que uno tiene en la mente, ¿no? O sea, ¿cómo yo puedo ahorrar en el cielo? ¿Cómo así? Sí. O sea, ¿qué modo puede, cuál es la invitación? ¿Qué es lo que el Señor me está diciendo cuando dice acumulen tesoro en el cielo? Lo poco o mucho, nosotros entendemos que cuando hablamos de tesoro estamos hablando de cosas materiales. Así es. O sea, cuando estoy acumulen tesoro en el cielo, puede ser que de algún modo alguien que lo que nos está mirando estén pensando, quizás como yo pensaba, ¿cómo yo invierto las cosas de este mundo en el cielo? ¿Será que eso se puede?
como que a primera instancia y en mi experiencia personal, cuando hablaban de acumular tesoros en el cielo, yo automáticamente me iba a la parte monetaria, a la parte económica, al diezmo, a la ofrenda, que uno acostumbra dar en la iglesia, que es lo que uno ve, ¿no? De manera física y eso. Pero la idea de acumular tesoro a través de obras y acciones, ¿verdad? Como que para mí, por ejemplo, en lo personal, durante mucho tiempo, no sé, o sea, mi mente no aceptaba tal idea. Porque generalmente uno aunque piensa en dinero. Tesoro, ¿no? Tesoro, bueno, ¿cuál? Oro, plata, los metales preciosos. Porque cuando uno aprendió que era un tesoro, era un cofre lleno de monedas y cosas preciosas, inmediatamente la mente se le va para allá. ¿No? ¿Cómo tratar de traer la mente, sacarla de las cosas materiales y ponerla en las cosas espirituales y entender? Vamos a ver cómo el Señor nos ayuda a desenredar este asunto, este principio y este estímulo del Señor, el mandato de que acumulemos tesoro en el cielo. Hay un texto en la lección del sábado que quiero leerlo, dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también ¿qué? Nuestro corazón. Mateo 6:21. O sea, ahí hace un paralelo y el Señor hace un énfasis, que donde esté nuestro más ardiente deseo de bienestar, para allá vamos a enfilar nuestras fuerzas. Así es. Sin embargo, todo tiene que ver con tesoro, dinero y todo esto. O sea, lo que hablamos aquí, de repente decimos cómo podemos atesorar tesoros en el cielo. Pero hay un texto bastante interesante del apóstol Pablo que expresa que la raíz de todo mal es el amor al tesoro de aquí. Ahora habría que ver, porque el mismo Señor dice: no podemos amar a dos señores, porque a uno despreciaremos y a otro amaremos. Ahora bien, cuando acumulamos tesoro en el cielo, es en la misma medida que aprendemos a no depender del tesoro terrenal. Entre tanto, menos dependemos del tesoro terrenal, más estamos poniendo nuestro tesoro en el reino de los cielos. Y ya veremos algunos casos bastante interesantes de algunos siervos de Dios que aprendieron este método. Aprendieron el método de depositar, de poner sus tesoros en el reino de los cielos, y cómo esto parece tan difícil de entender, porque hoy las economías del mundo nos enseñan que cuando ponemos nuestra vista en el dinero, nosotros, nuestra mente, nuestro yo personal, espiritual, va a atraer hacia nosotros en todo eso que estamos pensando, y es el dinero. Sin embargo, de manera bíblica vemos un contraste en cuanto a eso cuando vemos ejemplos de personas que quitaron su vista del dinero, la pusieron en el Señor y les seguía llegando las bendiciones económicas. Y ellos seguían quitando su vista de las bendiciones económicas, ponían su vista en el Señor, pero el Señor parece que seguía bendiciéndolo de manera económica. Exacto. Y esa es una parte bastante interesante. Claro, como vemos en la parte del domingo, ¿Vamos a entrar ahí entonces de una vez? Le entramos de una vez al domingo. Okay. Como vemos en la parte del domingo, no todo el que dedicó su vida al Señor tuvo ganancias materiales. Porque vemos el caso de Noé. Noé pudo haberse dedicado a cualquier cosa. Lo que Noé invirtió para beneficio de la obra de Dios fue su tiempo. Fue su tiempo. Claro, estaba implícito su dinero y todo eso, pero específicamente Noé invirtió su tiempo en dar un mensaje, promover el diluvio, que en nuestra perspectiva sería la segunda venida de Cristo, en un paralelo, mejor dicho. Claro. Entonces, es interesante recordar que cuando nosotros hacemos una inversión a Dios, o cuando le entregamos nuestro corazón, todo está implícito en eso. Y ahora analizándolo de manera un poco más detenida, Noé lo entregó todo. Sí. Noé fue llamado al negocio del diluvio y todo eso, desde antes de que los hijos naciesen. Ya eso es un estudio un poco más del libro de Génesis. Vemos que todo él lo dedica a la causa. Todo, total, por entero, por completo, él lo dedica a la causa. Pero hay un asunto. ¿Cuál? Noé al final quedó siendo el hombre más rico del mundo.
Claro, porque ya Toda la tierra era de él. todo la tierra era de él. todo lo que quedó ya quedaba en manos de su familia. O sea, Exactamente. la familia de Noé es la segunda etapa de la humanidad. La segunda etapa de la O sea, la humanidad, primera es sí. Adán y Eva, esa termina con el diluvio, pero queda Noé, entonces Noé es el que da continuidad a la repoblación de la tierra. Todas las riquezas, todo el oro, toda la plata, Todo todo lo la que tierra. queda en la tierra, al final queda en manos De de Noé Noé y su familia. Exacto. Pero ¿qué a él había entregado? Él no Todo. había pedido eso. No. Él no quería eso. No. Él lo entregó todo al Señor y el Señor en su misericordia, pues, termina Noé siendo el dueño de la tierra. Exactamente. Así Entonces es. hay un aspecto aquí que menciona la lección. Dice que Noé podría haber invertido su tiempo y sus recursos para construir un hogar propio, pero eligió hacer un cambio drástico y pasar 120 años de esa vida siguiendo el llamado de Dios, para construir el arca. Hay que mencionar un aspecto muy importante. Puede ser que se nos esté haciendo el llamado de que entreguemos nuestros recursos y lo que tenemos totalmente a la causa. Pero llegará, eso digo yo, eso es mi postura, llegará un momento en que eso será necesario, donde vamos a tener que vender todo lo que tenemos y poner en la mano de Dios. Yo creo particularmente que este todavía no es el momento para hacer ese tipo de cosas, a menos que no sea algo muy particular, no genérico. Recordemos la experiencia de la iglesia apostólica. O sea, en el auge del crecimiento de la predicación del evangelio, y él dice que vendían, el libro de Hechos, capítulo 1, 2 y 3, menciona que ellos lo vendían todo y los que entraban a la iglesia hacían lo mismo y eso lo ponían ¿qué? A los pies. En los pies de los apóstoles, pero había algo en común, tampoco los apóstoles tenían nada. No. O sea, no solamente el feligrés, el discípulo nuevo que llegaba a la iglesia se despertaba de todo, sino que el discípulo mismo que administraba tampoco tenía nada. Eso es un contraste con los líderes religiosos de hoy en día. Exacto. Que lo piden todos a sus miembros, pero ellos son multimillonarios. No, y no se ve que están en el tema de dar. No están en el tema de dar. Exacto, solo es traigan, pero nada de dar. Eso es complejo. Entonces, como bien dices, es el mismo ejemplo. Con el tema de los discípulos, todo el mundo daba todo. Todo. Las necesidades de todos eran suplidas por todos. Pero los principales líderes religiosos, ellos mismos no tenían nada porque ellos mismos lo habían entregado todo. Igualmente todo. Ellos fueron el primer ejemplo de eso. Sí, Pero sí. digo, Señor, nosotros lo hemos entregado todo y ¿qué? Exacto. O sea, desde antes de llegar a esa etapa donde los que iban a continuar el trabajo del evangelismo, lo habían entregado todo, ya ellos previamente, cuando decidieron seguir a Jesús, hicieron lo mismo. Cada experiencia es independiente, es posible que Dios esté pidiendo que nosotros entreguemos, Claro. ¿verdad? Todo. Ahora, ¿qué sucede con eso? Ahí debe haber una experiencia previa. La experiencia previa debe ser que todo lo que yo tengo al final es para la causa. Sí, porque es que a veces hay un concepto muy genérico sobre las experiencias cristianas. O sea, tú, yo o Darling en este caso, el llamado a hacer algo puede ser totalmente distinto. Totalmente. Puede ser que Dios solamente quiera de mí mi tiempo, pero de ti requiera el recurso económico, como del hermano su capacidad mental. O sea, pero en eso que es su mayor tesoro, porque puede ser que el mayor tesoro es tiempo, el tuyo sea dinero, y en el hermano sean los recursos intelectuales, el Señor que en eso se concentra en todo, me pide ese todo. Exacto. ¿Me doy a entender? Sí, Porque a veces puede ser que digan, no, porque me están pidiendo que venda mi casa, mi tierra, y lo ponga todo en la mano de la iglesia. Sí, pero de ahí en adelante, ¿qué va a pasar contigo? Tú tienes que estar consciente de eso. Me gusta usar el término en la causa de Dios más que en las manos de la iglesia. Porque Dios no... a veces como que no hay una diferencia entre una cosa y la otra, pero sí la hay. Porque la causa de Dios a veces es hecha en individuos que no necesariamente están en la iglesia o tienen su dirigencia eclesiástica,
pero Dios es independiente, o sea, me da a entender. Jesús viene y le dicen los discípulos, mira, ahí hay uno que está predicando en nombre tuyo, maestro, y no está con nosotros. Ya desde ahí empezó el celo religioso, el vamos a agruparnos aquí entre nosotros y que todo lo que se dé, aún económico, sea en nuestro grupo, ¿sí? Porque somos nosotros que tenemos que administrar, porque esta es la causa de Dios. Y el maestro fue tan cuidadoso y le dijo, no te preocupes, deja que ellos sigan haciendo su trabajo. Ellos están haciendo trabajo y es para mí, el Señor reconoció, y mira que estamos hablando de que Jesús estaba presente, como diría un católico, cuerpo presente con ellos. Exacto. Y habían dos personas que estando cuerpo presente, el maestro ahí, estaban predicando de lo del maestro, pero no con el maestro. Exacto. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? Que muchas veces nosotros tipificamos, por ejemplo, las otras religiones o grupos de personas que estén predicando de manera independiente y decimos, como ellos están independientes, no son parte de nuestro grupo, no son parte de la obra de Dios, porque nos adjudicamos a nosotros que nosotros sí estamos haciendo el exclusivismo. Exactamente. Entonces, sí, como dice, Dios puede de repente pedirme y decirme, mira, vende todo lo que tú tienes, dedícalo a esta causa. Eso al final es un paso de fe, porque lo que sucede con Abraham, no a todo el mundo el Señor le pidió un hijo. No, vamos a ver la lección de mañana, del lunes, está tratando exactamente el aspecto familia. Noé sacrificó su tiempo. Ahora que la lección del lunes, Abraham, el padre de los fieles, Abraham, el llamado que el Señor le hizo a él no fue que dejaran sus recursos económicos. Ese no fue el llamado de Abraham. Ese no fue el llamado de Abraham. Porque es importante eso con respecto a hacer tesoro en el cielo. Dios va a pedir, o sea, Jesús dijo, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. No todo el mundo le interesa el dinero. No. Eso hay que recordarlo. O sea, hay personas que tienen muchos recursos económicos, mas sin embargo, esa no es su mayor preocupación. Eso no es su mayor Hay preocupación. otros que no tienen ni uno, Claro. y su mayor preocupación es el dinero. Se ha hecho estudios empresariales dentro de las empresas para ver cómo los empleados se sienten más motivados a darlo más por la empresa, a hacer más su trabajo. Se ha visto que la principal razón no es el dinero, porque hay empleados que ganan mucho dinero, pero aún están rezagados para hacer el trabajo. La mayor satisfacción para un empleado es el reconocimiento. Muchos empleados lo que quieren es que tú le digas, muy bien, buen trabajo, tú eres por eso se hizo lo del empleado del mes o lo del empleado del año, porque hay empleados que se sienten motivados más por eso que por el dinero. La remuneración económica. Exactamente. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué? Porque a no todo el mundo lo que le interesa, como bien dices, es el dinero. Tenemos muchos ricos que lo único que le interesa es que su familia pues esté con ellos, que le diga papi te quiero, papi te amo, papi esto. ¿A Abraham le tocaron por esa parte? A Abraham le tocó la familia. O sea, el llamado de Dios a Abraham, el tesoro de Abraham, al parecer era ¿qué? Su familia. Y ahí es donde Dios hace el llamado a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y yo a una tierra que yo te mostraré. No todo el mundo está dispuesto a hacer eso. De hecho, en la Biblia, el único caso que aparece como tan, vamos a decirlo así, desafiante a la lógica común. Es el de Abraham. O sea, un acto de fe, todos son actos de fe, porque Noé tampoco había visto llover nunca. Y mira lo interesante de Abraham, que el Señor le dice, sal de tu familia y de tu parentela. O él no entendió bien el caso, o su padre, dijo, no, tú te vas. No, pues si tú te vas, yo me voy contigo. Y Dios lo lleva a Parán Arán, pero allí el Señor, antes de sacar a Abraham a lo que él quería hacerlo con Abraham, permite primero que su padre muera ahí. Porque Dios no quería que Abraham fuera a la tierra prometida con su padre. Y siempre me he preguntado por qué. Y ya más adelante el Señor da la respuesta de que su padre era idólatra. Sí. Y que traía con él los ídolos. Abraham le era muy difícil romper con el lazo familiar. Por eso el Señor quiere que Abraham salga sin su padre y venga a la tierra prometida. Pero más que
ese lazo familiar con su padre, Abraham tenía un lazo mucho más familiar con su hijo. Por supuesto, Exacto, no era cualquier exactamente. Y- Y por eso que se ve ese hilo de peticiones del Señor hacia Abraham continuamente, hacia la familia. Hacia la familia. Pero me interesa a nivel de tesoro lo de Abraham. Abraham vivía teniéndolo todo como el que no tenía nada. Ujú. Es muy diferente al mundo cristiano de hoy en día, o sea, a nosotros. Nosotros queremos, sin tener nada, vivir como el que lo tenemos todo. Seguro. Ajá. Bueno, está bien. Volviendo al tema, claro, estamos con el tema de Abraham, ¿no? Ajá. Sí. Y algo que demuestra realmente, o sea, lo tan importante que era la familia para Abraham es el caso de Lot, si recuerdan, ¿no? Sí, claro. Porque él podía haber dicho, bueno, pero él se buscó eso, se metió él en problemas, que resuelva como pueda, pero sin embargo se convirtió en un intercesor por Lot, como lo podría haber hecho por su hijo, como por cualquier otra persona. Y otra cosa que a mí me impresiona de la experiencia de Abraham, y allí vemos que sí era algo realmente difícil para él, el tema, bueno, la exigencia que Dios le había hecho, o la prueba que Dios le había hecho con el tema de su hijo, ¿no? El hecho de que él no hablara acerca de la petición que Dios le había hecho. Que él no se lo comunicara No se lo ni comunicara siquiera a su esposa. Exactamente. O sea, él sabía que eso podía ser, o sea, que era, además de que era algo difícil para él, como es lógico, lo podía hacer para su madre, como para todos los que conocían al muchacho y se habían ya familiarizado con él. Sin embargo, Dios le hace la petición y Abraham obedece. Y yo siempre me pregunto, si el Señor me pediría a mí eso hoy, bueno, mejor ni Lo que yo sí estoy seguro es que Dios nos va a pedir donde esté nuestro tesoro. Sí. Y hay una parte interesante Eso sí. ahí donde dices, Darling, pues ya entramos casi a la parte de la martes con Lot, pero había un antecedente, un historial con este muchacho, ¿Con cuál? con Isaac. Ujú. Porque tenemos a Agar y a Ismael, que desde que nace el muchacho empieza a hacerle daño. Sí. Por eso cuando Sara ve, dice, mira, ven acá, hay un problema, sácame a esta gente de aquí. Porque ya tenían un recelo, por eso Sara, sobreprotectora, dice, no, espérate mi muchacho, no. Cuando viene hasta ese viaje, Sara no lo quería ni dejar ir solo, para que tú me vas a comer muchacho. Porque Sara, primero, su único hijo, el hijo de su vejez, No es la vejez, no, la senectud. y aparte de eso, ya habían atentado contra la vida del muchacho. Sí. Porque por eso es que Sara le dice, aléjame a Ismael de aquí porque me está atentando contra Isaac. Y era tan serio el asunto que hasta el Señor lo tomó en cuenta y le dijo, Sara tiene razón, aléjalo. Porque si no el Señor le hubiese dicho, no, bueno, Abraham, eso es un proyecto de mujeres, deja a esas mujeres tranquilas. No, el Señor vio, El asunto era serio. hay un asunto serio, despégame muchacho y déjamelo tranquilo como dice Sara. Pero también quiero ver la parte económica de Abraham y de Lot, ¿verdad? Ya que estamos en la parte del martes. Mira cómo Dios bendice a los que están al lado. Lot era fiel o no era fiel, él tenía, Lot claro, era devoto, incluso lo demuestra Sí, con la sí, entrada sí. de los Sí, ángeles, sí, ¿verdad? Lo era. Pero las bendiciones que recibe Lot no era per se Lot, era Abraham. Claro. Era que se le estaba pegando, porque Dios se lo había dicho a Abraham, en ti Entonces, serán benditas todas las las naciones. La lección del martes habla de las malas decisiones de Lot. Y dentro de la familia que salió con Abraham, de allá de Mesopotamia, fue Lot. Lot salió dentro del paquete, salió el papá de Abraham y salió Lot también. ¿no? No salió un niño Sí, salió su sobrino. Entonces, hay que entender que Abraham cuando salió era rico. Más sin embargo, es como tú decir, si tú dirás, no, pues eso no fue una prueba entonces para Abraham, porque salió con todo. Es como tú decir, yo me voy de República Dominicana, me voy a otro país, pero me voy con mi cuenta de banco full, sin ningún problema. Por eso hacemos el énfasis que el tesoro al cual se está haciendo alusión aquí, en este punto, no es el dinero de Abraham, es su familia. ¿no? Es su familia, para que podamos tener un punto de Pero visión. lo que sí me gusta ver es que, aunque no es el énfasis, el dinero de Abraham, por eso, por no estar enfatizado en dinero, Dios le lo provee prosperó. de
tantas cosas. Exactamente. Porque Ahora, en él serían benditas todas las naciones de la tierra. yo he tenido, no siempre, sino en estos últimos 2-3 años, he tenido la convicción de que muchas de las bendiciones que nosotros recibimos no es por nuestra fidelidad, es por el fiel que está al lado nuestro. Es por el fiel que está. Por el fiel que nosotros ni sabemos quién es. Porque muchas veces somos tan prejuiciados que creemos que todo el mundo es el diablo. Y no, o sea, nosotros debemos saber que aunque yo no lo sea, al lado mío hay personas fieles. Claro. Hay personas fieles. De hecho, el hermano White dice que este mundo no ha llegado a su destrucción total gracias a los fieles de Dios que hay sobre la tierra. Exactamente. O sea, que no se ha eliminado como en el caso de Lot. O sea, cuando comienza el asunto, Lot dice, hubo un problema entre los siervos de Lot y los siervos de Abraham. Abraham dijo, usted y yo somos hermanos, usted y yo no podemos discutir. ¿Para dónde usted quiere ir? Exactamente. Si usted se va para la llanura, yo me voy por la montaña. Usted va por la montaña, yo me voy por la llanura. O sea, Abraham tenía tan poco apego a las cosas que dejó que Lot tomara la decisión de qué camino tomar. Cuando legalmente le tocaba a Abraham. Porque él era el mayor. el manager de la cosa, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, ese desinterés de Abraham, bueno, le dijo, pues yo me voy para la llanura, pues yo me voy para la montaña, y está comprobado que en la llanura, para el ganado, que era la economía del momento, era más fácil en la llanura manejar el ganado que en la montaña. Sí, porque hay que tener en cuenta con Lot que Lot no se mudó a Sodoma. No, se mudó en A la una llanura. parte llana, campo y todo eso. Lo que vemos con Lot es que Lot, y habría que hacer un estudio un poco más profundo, es que Lot, para aumentar sus riquezas, Tema de comercio. no aumentó las riquezas. Lot fue más pobre, entre tanto más se acercaba a la ciudad. Porque ahora Lot, en vivir en tierra libre, mucha tierra, con mucho ganado, ahora vivía en una casita en medio de una ciudad populosa. O sea, Lot en medio de la ciudad, él no tenía. Le quedaba un ganadito por allá atrás. ¿Ok? Y de hecho lo vemos todavía hoy en día. Las personas que se mudan del campo a la ciudad, tú ves que lo que hacen es no enriquecerse, sino todo lo contrario. Porque las riquezas, y aquí estamos metiendo un tema como de campo, en la riqueza de Dios realmente está en el campo. Claro. Siempre ha sido así para sus hijos. Por eso Abraham, incluso para él no fue un problema cuando Lot le dijo, mira, múdate más para la montaña, tío. Abraham dijo, no hay problema. ¿Okay? Hay un aspecto que hay que mencionar con respecto a Lot. La hermana White, en el libro Patriarcas y Profetas, ella hace la mención de que Lot buscaba dos cosas para él: engrandecerse económicamente y el bienestar de su familia. Hay que tener en cuenta esos dos aspectos, que fueron malas decisiones en la experiencia de Lot. A veces lo que uno cree que es mejor para su familia se está convirtiendo en un lazo para ellos sin nosotros darnos cuenta. O sea, Dios había de algún modo ya comentado, ellos sabían que esos lugares no eran buenos para la familia. De hecho, ahí la hermana White hace un comentario, dice, ni una familia en ciencia se beneficia física, mental, espiritual por residir en ese tipo de lugares como Sodoma, ¿no? Donde abundaba el pecado y la maldad. Pero más sin embargo dice que Lot vio allí oportunidades de negocio. Oportunidad. Lot, al parecer, si viviera en nuestro momento actual, diríamos que era un hombre visionario. Un hombre que veía en Sodoma y Gomorra oportunidades de comercio, de negocio y de crecer económicamente. Más sin embargo, se puede ver que Abraham entonces se quedó rezagado en su experiencia, ¿no? Ese se quedó fuera de la actividad económica del momento, porque hay que recordar que Sodoma y Gomorra era la metrópoli del mundo junto a Nínive en ese tiempo. Sí, y estamos hablando desde un punto de vista actual. Claro. O sea, desde el punto de vista actual, y es algo que tiene que ver con una filosofía de vida. Y esa filosofía de vida es qué es lo importante para mí. Muchos, como bien dice, tomamos la decisión de mudarnos a ciertos lugares, a grandes ciudades y todo eso,
como dices, para buscar un bienestar para nuestros hijos, pero es porque esa filosofía de vida ha sido transmitida a nosotros a través de la sociedad en la que vivimos. Porque tenga tu propio negocio, que tenga tu buen vehículo, que tenga buena educación para tus hijos, que tenga esto, sin ver qué es realmente lo mejor para nuestros hijos. Exacto. Como dice el Espíritu de Profecía y la misma Biblia, ¿qué estamos nosotros? ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿Dejar bienes materiales para nuestros hijos o dejar un bien mayor? El eterno. Que es el bien eterno. Igual ahí podríamos introducir nueva vez el texto bíblico de qué le vale al hombre irse a la metrópoli, ganar todo lo que ha ganado y al final perder a su esposa, perder a sus hijos, perderse él mismo. Si Lot se le hubiera podido quitar, vamos a decir así, el velo del futuro y él ver lo que iba a pasar a su esposa y sus hijos, miren, no toma la decisión. No tome esa decisión. Ahora, pero hay un punto muy importante. El hermano en el deseo toda la gente dice que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, simplemente el Señor nos está dando lo que nosotros tomaríamos si pudiéramos ver el futuro. Así es. O sea, Dios ve el futuro y dice, yo sé lo que Él quiere, pero Él no lo puede tener. Yo se lo voy a dar de un modo, pero yo no puedo dejar que Él vea el futuro. Y a mí lo que más me gusta de eso, Darlene, ¿sabe qué es? Vemos el caso de Lot, olvidémonos de los asuntos espirituales. Vámonos a lo económico. Vemos el caso de Lot y vemos el caso de Abraham al final de la historia, y no al final de la historia después de que Sodoma se quemó, o después de que el fuego del cielo la quemó, no. El caso donde Lot tenía su casa en Sodoma, ¿verdad? Donde Lot tenía sus bienes ahí. Y Abraham de manera contemporánea. ¿Quién era mucho más rico? Abraham. Pero por mucho. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que cuando nosotros nos replanteamos y decimos al mundo, no, espérate, tú no puedes organizar mi vida, tú no puedes establecer tu filosofía de vida. Déjame decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga ahora? Ve para el campo, que ahora estoy en el campo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Empieza a hacer este negocio. Empieza a negociar esto. Al final del tiempo tú verás que la mejor decisión fue la que el Señor permitió que yo tomara. La pandemia nos dio una lección de eso. Yeah. Los que el Señor nos da la oportunidad de estar en el campo, los que tomamos la decisión en su momento, vimos la diferencia. Vimos la diferencia muy marcada de los que estuvieron en un tiempo de crisis en la ciudad y los que estuvieron en un tiempo de crisis fuera de la ciudad. La diferencia del estilo de vida y la forma de manejo fue algo, wow, impresionante, yo puedo decir. Porque los que estuvieron en el campo no vivieron pandemia prácticamente. O sea, no se sentía esa opresión, ese ambiente tan lúgubre que se vivió en las ciudades en el tiempo de pandemia. El confinamiento, la poca sociabilidad y todo ese tipo de cosas. La gravedad de la enfermedad en la mayoría de gente que vivía hacinado en la ciudad no fue lo que se vio en los campos propiamente dicho. No. Por eso el Señor tiene un llamado, y ese llamado muchas veces nosotros lo postergamos, porque al final el estilo de vida cristiano es un estilo de vida que hay que vivirlo por fe, y es donde podemos resaltar a Abraham. El estilo de vida que el Señor quiere es un estilo de vida por fe. Aunque Abraham lo económico no era lo más esencial, pero recordemos que cuando se le pide que se mueva del lugar, él está moviéndose de donde él tenía confianza económica. Sí. O sea, era que él había generado. Aquí está mi casa, aquí está mi aquí está mi tierra, y tú me estás pidiendo que yo deje esto y me mueva. ¿Para dónde? O sea, hay inseguridad económica. Claro. Al final, cuando el Señor te dice, da un paso, no lo vamos a entender. No. Porque todos entendemos que en la ciudad es que está la proyección de vida, es que está lo económico, es donde yo voy a ganar dinero. Todos lo entendemos así, pero cuando el Señor ahora me trae al campo y me muestra la 1001 manera de cómo Él puede hacer prosperarme, entonces tú dices, no, pero espérate, que el Señor tenía la razón, pero tú solo das la razón cuando has dado el paso de fe. Así es. Bueno, entonces, de engañador a príncipe, miércoles. El caso de Jacob, ¿verdad? El miércoles. Sí, miércoles. Okay. El miércoles, el caso de Jacob,
Jacob tenía algo interesante y era que quería lograr algo espiritual a través del engaño. ¿En serio? Sí. Y entonces eso le transformó en un gran... ¿Cuál era el tesoro entonces de Jacob? ¿Dónde estaba? Eso iba a preguntar. ¿Cuál era el tesoro de Jacob? ¿Qué perseguía él? ¿Qué era lo que él quería? Los asuntos espirituales, podríamos decir Sí. en este momento. Y hay gente que... hay un libro de Nicolás Maquiavelo, ¿verdad? Nicolás Maquiavelo. Sí, donde él expresa que para tú llegar al fin, los medios no tienen importancia. O sea, siempre y cuando tú logres el fin, no importa el medio. Bueno. Muchos de nosotros entendemos que la vida espiritual es igual. Al final, para yo lo que quiero es llegar al cielo, por donde yo tenga que pasar, no tiene que ver. Pero para llegar al cielo se toma mucho en cuenta el camino hacia el cielo. Sí, o sea, yo no llego en paracaídas al cielo. No, señor, ni en un avión. Ni en un avión. Yo necesito pasar un proceso y para Dios ese proceso es importante. Jacob quería tomar atajos. No quería esperar en el Señor. Entonces, ¿cuál fue el tesoro que el Señor le pidió a Jacob en esta trayectoria? Claro, analizando previo su vida de engaño, ¿no? que vivió. Y vamos a decirlo de este modo. El engaño de Jacob no era un engaño malicioso, vamos a decirlo de este modo. ¿En qué sentido? Porque los engaños que él realizó no eran engaños para provocar un daño per se a la otra persona, como el caso de Saúl. O sea, él no quería hacer un daño a Saúl. Él veía que se iba a perder algo. De hecho, a Jacob no le interesaba el bien económico que dejaba la primogenitura. No, nada de eso, no le interesaba eso. Si fuera por Jacob, él le hubiese dicho, mira, agárrate la porcioncita económica esta que deja papá. Y a mí déjame serme el sacerdote de la casa. Ya. Eso era lo que él quería. Él veía privilegio en ello. Sí. Pero entonces es el medio por lo que él quiere lograr. Claro, y no solo él, su mamá también, porque eso resalta, ¿no? O sea, el favoritismo que había de parte de la mamá con él, pues lo llevó a en algún momento él hacer eso realidad. Mira, hay un aspecto, termino. Claro, y él no pensó, ni la mamá tampoco, en las consecuencias porque la mamá tampoco pensó en las consecuencias. Mira, hombre, ya está bien. Adelante. Es que, mira, las madres, recuerden que a Rebeca, fue la primera que se le dijo, el mayor servirá al menor. A ella ella no podía olvidar eso. No debió, mejor dicho, porque lo olvidó. Pero ella no debía olvidar la promesa hecha por el Señor hacia sus hijos. Si el cómo de Dios es algo que nosotros no conocemos. O sea, el cómo Dios lo va a hacer. No, es que eso no se nos está revelado. ¿Cómo Dios te va a sostener? Deje tranquilo, déjele eso a Dios. ¿Cómo Dios te va a salvar? Déjese tranquilo, deje que Dios maneje las circunstancias. ¿Cómo Dios va a restaurar su vida? El cómo siempre es algo de la soberanía de Dios. O sea, Dios te dice lo que va a pasar, pero el cómo es un asunto que Él maneja. Y hasta, yo puedo decir de este modo, hasta sabiamente, porque Él no puede revelarle eso al diablo. No, esa es una ficha que no se la puede mostrar. No puede mostrarle eso al diablo porque Satanás puede sacar ventaja de esas situaciones. Entonces, como uno está tratando siempre de ver cómo es el cómo, ahí es donde uno mete los pies en un solo zapato. Entonces, ella vio lo mismo que el muchacho, pero se olvidó que Dios dijo, Él le va a servir a él. ¿Cómo? Eso no se Déjame eso a mí. Igual lo habría olvidado Sara. ¿Cómo el Señor te va a dar muchacho? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Eso es un problema del Señor ahora. Sí. Nosotros como padres, como esposos, a veces como hijos, queremos como llegar, tenemos una proyección con nuestras familias y nuestros hijos. Y en el caso de Jacob, una proyección sobre algo en la vida, pero estamos tratando de nosotros buscar el cómo nosotros. Sí. O sea, Dios ya nos hizo la promesa. Mateo 6 dice que no se preocupen por el porvenir, yo me voy a encargar de eso. Sí, pero nosotros andamos buscando el cómo. Sí, Señor, yo sé que tú te vas a encargar de la pero ¿cómo es que tú vas a hacer el negocio? Yo como que no veo. ¿Cómo? Yo no veo cómo. Sí. ¿Tú me entiendes? Entonces, más sin embargo, ahí es donde está el problema. Este muchacho no solamente engañó
a su papá, sino que cuando fue para donde Labán, su tío, que había como un problema genético, porque Labán tenía ese problema también. Labán era alabancioso. ¿Será que de ahí viene la palabra? De ahí viene la palabra. Porque Labán era algo interesante. Y hay algo interesante ahí porque, aparte, o sea, lo que Jacob deseaba era algo bueno. Sí. Al final, él lo que deseaba era algo bueno. Era algo bueno, el problema fue que se valió de Incluso cosas malas. hasta servir a Dios. Claro, Sí. se valió de cosas malas para conseguir eso. Y nosotros podemos llegar a caer en ese mismo En ese error. Para servir a Dios, de hecho, hay muchos hermanos que para servir a Dios pisotean a otros hermanos. Sí. Con el alegato de servir a Dios. ¿De qué te la Y a hablo? veces sinceros en su accionar. Sí, como el sinceros en caso su- de Pablo. Sí, nosotros necesitamos también ver eso. Ok, queremos alabar a Dios, queremos servir a Dios, pero ¿a quién estamos dañando con? ¿A través de qué lo estamos haciendo? Y aunque veamos que la obra de Dios está como por caer, como el individuo aquel que veía que el arca se iba a caer y algo así, y al final lo que vemos es que él no quería que el arca no se cayera, sino ver lo interior. Necesitamos tener cuidado con eso.